Saludos, Dios les bendiga, les habla Cristian Vadillo. A continuación me gustaría dar lectura a la palabra del Señor en Mateo capítulo 16, versículos 13 al 20. Dice así la palabra del Señor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Aquí podemos ver cómo se nos habla de la confesión que hizo el apóstol Pedro acerca de Jesús. Vemos que nos dice el versículo 13 que Jesús venía a la región de Cesarea de Filipo y que le preguntó a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él quería saber qué era lo que se estaba rumorando acerca de él. Jesús quería saber cuál era la opinión de la gente, la opinión pública, cuál era la percepción que tenían las personas de la región acerca de él. Y ellos dijeron que unos pensaban que él era Juan el Bautista, otros pensaban que él era el profeta Elías, otros decían que era el profeta Jeremías o alguno de los otros profetas del Antiguo Testamento. Y luego de esto, Jesús les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Sabe? Él, luego de escuchar la opinión pública, dijeron: ¿y ustedes? Ustedes, a sus discípulos, a los que andaban con él, ¿quién dicen que soy yo? ¿Quién ustedes piensan que soy yo? Les preguntó. Y le respondió Simón Pedro, uno de los 12 apóstoles, y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le dijo a Jesús que él era el Cristo, que él era el Mesías prometido, el Hijo del Dios viviente o el Hijo del Dios vivo. Él reconoció que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Cristo, el ungido de Dios, el enviado de Dios, el Hijo del Dios viviente. El apóstol Pedro reconoció y confesó esa verdad. Y luego de esto, dice Jesús, le respondió a Pedro diciéndole: bienaventurado eres, ¿sabes? Eres bienaventurado, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, esa confesión de fe de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios vivo, fue revelada esa revelación, fue una revelación
dada por el Padre, por Dios Padre, al apóstol Pedro. ¿Sabes lo que nos está queriendo decir el Señor Jesús? Y nos dice, y esta revelación no te la reveló carne ni sangre, no fue una revelación humana, sino que fue una revelación divina, o sea, que vino del Padre, que le reveló a Pedro esta verdad de que Jesús era el Cristo, el ungido, el Mesías. Y luego dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Sabe? Ahí le cambia el nombre de Simón, hijo de Jonás, o Simón Bariona, a Pedro. Y le dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús le dijo a Pedro, le dijo a Simón, y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cómo interpretamos esto? Bueno, a lo largo de la historia de la iglesia han habido varias interpretaciones de este versículo. Una de las interpretaciones dice que el apóstol Pedro es la roca sobre la cual está edificada la iglesia. Esta posición, esta postura, esta interpretación es sostenida por muchos católicos romanos, que enseñan que el apóstol Pedro es la roca sobre la cual la iglesia está edificada, y eso también le incluyen que en este mismo versículo pues Jesús supuestamente está estableciendo el papado, algo que no se ve aquí, que si la autoridad papal, la asociación apostólica y todo ese sistema que ellos meten ahí, hacen una eisegesis del texto bien brutal, pues todo lo justifican basados en eso. Pero el apóstol Pedro, en una de sus cartas, él dice que la piedra viva, la piedra angular sobre la cual la iglesia está edificada, es el mismo Jesucristo. O sea, que ahí entonces tenemos un problema. Segundo, la segunda interpretación es la que dice que Jesús, cuando dice a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, él se estaba refiriendo a él mismo. O sea, que le dijo, tú eres Pedro, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esa es una de las interpretaciones del texto, que es sostenida por muchos cristianos evangélicos. Y está la tercera interpretación, que sostiene que la roca sobre la cual la iglesia está edificada es la confesión del apóstol Pedro. Lo que dice, lo de que declara el apóstol Pedro, de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y esa es la que yo, en mi opinión personal, considero más acertada, ya que si vemos el contexto del pasaje, podemos ver que Jesús le está preguntando a sus discípulos qué piensan las personas acerca de él, qué las personas creen, o sea, quién las personas creen que es él. O sea, las personas creían que Jesús era uno de los profetas, era uno como Juan el Bautista, que era uno como Elías, como Jeremías o como otros de los profetas. Pero cuando el apóstol Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, él le está diciendo que Jesús es más que un profeta, que él es el ungido esperado, el Mesías esperado,
quien es el Hijo del Dios vivo. Entonces ahí es cuando Jesús le dice al apóstol Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Mi Padre que está en los cielos. Y le dice, después de eso, le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Por qué tú eres Pedro? Que significa Petros en el griego, así está en el original griego. Tú eres Petros. ¿Por qué tú eres Petros? Por lo que tú acabas de confesar. Porque después dice: y sobre esta roca, ahí menciona Petra. Tú eres Petros, y sobre esta Petra, sobre esta piedra, sobre esta roca, yo edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué las puertas del Hades no prevalecerán contra ella? Porque esta iglesia confiesa, declara que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la piedra angular sobre la cual está edificada la iglesia, Cristo mismo. Por eso es que la confesión de Pedro es la roca. Y luego vemos que le dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Hay muchos dicen, ahí paran ahí los católicos romanos y dicen: ve, ahí está la autoridad papal. Ahí vemos que Pedro tiene las llaves del reino de los cielos. Esa es la autoridad del Papa, la asociación apostólica y todo ese sistema que ellos promulgan. Pero ¿qué contiene la llave del reino de los cielos? Veamos la siguiente parte del versículo. Dice: y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esa es la autoridad que tienen las llaves del reino de los cielos. Pero cuando vemos Mateo capítulo 18, versículo 18, nos dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Vemos la misma autoridad dada al apóstol Pedro en el capítulo 16, siendo dada a la iglesia en Mateo capítulo 18, versículo 18. Ahí vamos a entrar en contexto cuando están hablando de la disciplina en la iglesia. Vamos a empezar desde el versículo 15, que dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo, ahí vemos otra vez, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. O sea que aquí vemos la misma autoridad dada al apóstol Pedro, la tiene la iglesia. O sea que esas llaves del reino de los cielos no son exclusivas del apóstol Pedro, sino que también las tiene la iglesia. Porque además de Pedro, la iglesia confiesa también que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego vemos en el versículo 20: entonces mandó a sus discípulos
que a nadie dijesen que no dijesen que Él era Jesús el Cristo. O sea, ese era el issue. El issue era que Jesús era el Cristo. Esa confesión de fe del apóstol Pedro es la roca sobre la cual está edificada la iglesia del Señor. ¿Sabe? Eso está claro, más claro que el agua. Los católicos romanos utilizan este pasaje de Mateo 16-18 para decir que Cristo fundó la Iglesia Católica Romana en el año 33, que lleva 2000 años de existencia, que allí está la prueba irrefutable de que Cristo fundó la única y verdadera iglesia, que es la Iglesia Católica Romana. Sendo disparate, porque aquí el texto no habla absolutamente nada de la Iglesia Católica Romana. Aquí nos habla de que Cristo edificó su iglesia sobre la roca, sobre la confesión de que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por lo tanto, toda persona que confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, forma parte de la iglesia de Cristo. Eso es lo que nos está queriendo decir el Señor. Así que esas ideas del catolicismo romano son totalmente absurdas y ridículas. Que también de aquí sacan que Jesús le dio que Pedro fue el primer papa. Que ahí Jesús estaba estableciendo a Pedro como el primer papa. ¡Qué disparate! ¿Dónde está eso en el texto? En ninguna parte. Y que Pedro tiene una autoridad exclusiva. No. Esa autoridad que Jesús le da a Pedro ahí, luego de la confesión de fe, es la misma que la iglesia tiene 2 capítulos después en cuestión de autoridad en la disciplina de la iglesia. ¿Sabe? Que la iglesia tiene la misma autoridad que tiene el apóstol Pedro. No habían gente con más autoridad que otras. ¿Sabe? Y esa autoridad viene de la confesión de la roca sobre la cual la iglesia está edificada, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Entonces los católicos romanos dicen, no, pero es que ahí dice que la iglesia de Cristo es la iglesia católica, la única y verdadera. Mire, pescado, no hable disparate, que ustedes solamente repiten lo que le enseñan ustedes. Ustedes repiten lo que les enseñaron. ¿Sabe? A ustedes no les enseñan a estudiar la Biblia, a hacer exégesis, estudiar el texto, estudiar el contexto. A ustedes no les enseñan eso. A ustedes le dan un librito, el catecismo, o otros libritos más, les hacen unas preguntitas bobas que ya tienen las respuestas, igual que los mormones, igual que los adventistas, igual que los testigos de Jehová. Que esas sectas, las sectas manipulan la información para condicionar la mente del individuo y para que éste, como un borreguito, no cuestione ni diga nada. Sin embargo, la Escritura misma nos enseña que nosotros tenemos que escudriñar en las Escrituras para ver si lo que nos están enseñando es o no es correcto. En Hechos, creo que en el capítulo 17, si no me equivoco, el 16, el apóstol Pablo elogia a los de Berea, porque ellos escudriñaban las Escrituras para ver si lo que Pablo estaba enseñando estaba conforme a las Escrituras o no. Pero la Iglesia Católica Romana no enseña eso. La Iglesia Católica Romana es: nosotros interpretamos las Escrituras, nosotros somos los únicos que tenemos la autoridad, el magisterio, porque
el católico romano de a pie no puede interpretar la escritura, porque no tiene esa capacidad, no tiene la iluminación que tiene el sacerdote, el obispo, el cardenal o el miembro del magisterio. Ellos son los únicos iluminados que pueden interpretar el texto sagrado. Y lo que ellos digan, eso es, punto. No se puede cuestionar. O sea, si el Papa dice que la Biblia dice que el cielo es verde, pues es verde y punto y se acabó. Nadie puede cuestionarlo. Aunque la Biblia diga que el cielo es azul, no. Si el Papa dice que el cielo es verde, punto. Así es como brega esta gente de la Iglesia Católica. Ustedes enseñan a la gente a leer la Biblia desde la perspectiva o la idea de la tradición. Pero ellos no pueden ver el texto como tal. No pueden leer el texto y dejar que el texto hable por sí solo. No, ellos quieren meterle las ideas de ellos propias al texto para que el texto diga lo que ellos quieren que diga. O sea, ellos tuercen las escrituras descaradamente. Tuercen las escrituras. Y quizás aquí yo tengo varios católicos romanos que están condicionados mentalmente. Hay un tal Juan Rubio, hay un tal JLCN, no sé qué es eso. No sé por qué tiene un perfil así en vez de poner su nombre propio. Hay par de católicos romanos que me vienen con el mismo cuentito de siempre, que si la Iglesia Católica, que si nosotros fuimos los que compilamos los libros, y bla, 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 y el mismo cuento. Dime quién fundó tu secta, que si esto, que si lo otro, bla, bla, bla. Entonces cuando tú le preguntas, explica el texto, porque ellos te dan cita, ellos dicen, no, ellos se creen que con una cita, con citar un versículo bíblico, pues ya, con eso ya está. No, eso no es así. O sea, porque usted tiene que explicar el texto. Entonces cuando yo les pregunto, explica el texto, no saben explicar el texto, porque a ellos no les enseñan a explicar el texto, a ellos no les enseñan a hacer exégesis, a ellos les enseñan a citar un versículo y más nada, ¿sabe? Y entonces repetir la interpretación de la iglesia católica del texto, más nada. Eso es lo único que ellos pueden hacer, dar una cita y repetir la interpretación que ya le inculcaron. Pero no pueden ir al texto y ver si realmente lo que la Iglesia Católica le está enseñando es cierto o no. Ellos no pueden hacer eso, no tienen la autoridad. O sea, porque en la Iglesia Católica Romana solamente el magisterio puede interpretar la escritura. Así de condicionados mentalmente tienen a esta gente. O sea, ellos creen ciegamente en las palabras del magisterio. O sea, el magisterio está por encima de las escrituras. Eso es increíble, hermano. Increíble. Eso es lo mismo que hacen las sectas. Y después llaman a uno de que uno es un sectario. Chicos, si ustedes son una secta, ustedes manipulan la mente de las personas. Las manipulan, controlan la información. Es increíble. Es increíble, hermano. Aquí la escritura, volviendo aquí al texto, Mateo 16, versículo 18, no menciona absolutamente nada de un papado, de ninguna asociación apostólica, ni ninguna fundación de ninguna iglesia católica romana. Ahí lo que Jesús le está diciendo al apóstol Pedro es que su confesión es la roca sobre la cual él iba a edificar la iglesia. Esa confesión que dice que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y punto. Eso es todo.